Llega un momento en el que un hombre se da cuenta de que no le queda nada que perder. Para Preston Whitmore, ese momento llegó cuando se sentó solo en su apartamento vacío, con la notificación de desahucio en la mano, preguntándose cómo su vida se había desmoronado por completo. Entonces llegó una carta sobre una herencia, un enorme castillo del siglo XVIII en la campiña europea. Los lugareños lo llamaban maldito. Decían que la tragedia perseguía a cualquiera que entrara en él, pero Preston no tenía nada que perder, así que fue de todos modos. El castillo era enorme y estaba en ruinas, envuelto en silencio. Entonces encontró una puerta oculta detrás del viejo estudio. Detrás había un santuario secreto que su antepasado había construido siglos atrás, y en su interior algo vivo que había sobrevivido en la oscuridad todo ese tiempo. Pero ¿qué ser vivo podría haber sobrevivido solo, encerrado durante generaciones? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo y suscríbete. La historia de mañana es inolvidable. Preston Whitmore había sido arquitecto. No era un arquitecto cualquiera. Era una de esas estrellas en ascenso de las que se hablaba en las conferencias del sector. De esos cuyos nombres aparecían en las revistas de diseño junto a palabras como visionario y transformador. Se había especializado en la conservación del patrimonio histórico, dando nueva vida a edificios que la mayoría de la gente había descartado como irrecuperables. Solía pensar que había poesía en ello, en encontrar los restos de algo bello, bajo décadas de abandono, y devolverle su integridad. Esa vida parecía ahora pertenecer a otra persona. El colapso llegó rápidamente. Como suele ocurrir en estos casos, una crisis financiera sacudió la economía y la empresa en la que había invertido 15 años de su vida se hundió en cuestión de meses. Su matrimonio, ya tensionado por las largas jornadas y la dedicación obsesiva a su trabajo, se desmoronó poco después. Su exmujer se lo tomó con amabilidad, a su manera. Simplemente dijo lo que ambos sabían. Se había casado con sus edificios mucho antes de casarse con ella. El acuerdo de divorcio se llevó la mayor parte de lo poco que le quedaba. Luego vinieron meses de búsqueda infructuosa de empleo, viendo cómo se evaporaban sus ahorros, mudándose de su casa adosada renovada a un apartamento pequeño, luego a uno más barato, y finalmente al estudio con manchas de humedad en el techo, donde finalmente le llegó la notificación de desahucio. Preston siempre había creído que si trabajabas lo suficiente, si tenías suficiente talento, las cosas saldrían bien. Sentado en el suelo de ese estudio vacío, a sus 53 años, comprendió lo ingenua que había sido esa creencia. La carta del bufete de abogados llegó un martes por la mañana, reenviada desde 2 direcciones anteriores. El sobre era de papel crema grueso, del tipo que sugería dinero antiguo y tradiciones aún más antiguas. Preston casi lo tiró a la basura, pensando que se trataba de otra notificación de cobro de deuda disfrazada de ropa formal. En cambio, lo abrió. Al principio la palabra le pareció imposible. Herencia, patrimonio, castillo Ravencrest, un pariente lejano llamado Cornelius Ashford, una rama de la familia de su madre de la que nunca había oído hablar. La genealogía era compleja, remontándose 7 generaciones hasta un antepasado común, pero la conclusión era clara. Preston era el último heredero vivo. Había condiciones, por supuesto. Tenía que tomar posesión en persona. Tenía que residir en la propiedad durante un mínimo de 6 meses antes de que se pudiera considerar cualquier venta. Y estaba la cuestión de la ubicación de la finca, un pueblo remoto en las Highlands europeas, a horas de la ciudad más cercana. La carta del abogado era objetiva, casi apologética. La propiedad era antigua, probablemente en mal estado, y las complicaciones locales hacían que su valor fuera cuestionable. Pero era suya si la quería. Preston leyó la carta 3 veces. Luego miró a su alrededor, a su estudio vacío, al aviso de desahucio sobre la encimera, al teléfono que había dejado de sonar con ofertas de trabajo hacía meses. Tenía exactamente $417 en su cuenta bancaria y ningún sitio a donde ir. 2 semanas más tarde, se encontraba en una oficina abarrotada en el pueblo de Ravencrest, firmando documentos que apenas entendía, mientras un abogado local llamado Gregor Sundberg observaba con cansada paciencia. «Usted entiende que la propiedad ha estado desocupada durante muchos años», dijo Sundberg en un inglés cuidadoso. «El pueblo mantiene los terrenos mínimamente, tal y como exige el fideicomiso original, pero el interior...» Hizo un gesto que sugería una catástrofe.
Lo entiendo, dijo Preston. El anterior heredero, un primo suyo, creo, rechazó la herencia. Antes de eso pasó por varias manos, ninguna de las cuales permaneció mucho tiempo. La expresión de Sonnenberg era neutra, pero algo brilló detrás de sus ojos. Los lugareños tienen historias sobre el lugar, en su mayoría supersticiones, pero profundamente arraigadas. ¿Qué tipo de historias? Sonnenberg dudó. La familia Ashford se mantuvo aislada durante generaciones. Siempre hubo rumores sobre actividades extrañas, envíos inusuales, sonidos extraños en la finca. Cuando el último Ashford murió en 1962, la gente se sintió aliviada. El castillo ha permanecido vacío desde entonces, y la mayoría prefiere que siga así. Preston pensó en mencionar que no tenía otras opciones, que las historias de fantasmas no daban mucho miedo cuando no se tenía hogar. En lugar de eso, se limitó a firmar el documento final. Esa noche se sentó en la única posada del pueblo, un edificio con estructura de madera que probablemente existía desde antes de que se construyera el castillo. La propietaria, una mujer robusta llamada Ingrid, con el pelo plateado recogido en un moño severo, le trajo estofado y pan negro sin que él se lo pidiera. ¿Vas a subir allí mañana?, le preguntó en inglés, con un acento solo ligeramente más marcado que el de Sonnenberg. Ese es el plan. Ella negó con la cabeza. Los demás nunca aguantaban más de unos días. Hay algo raro en ese lugar. Mi abuela solía decir que los Ashford hicieron tratos que no debían y que el castillo lo recuerda. ¿Recuerda qué? ¿Lo que pasó entre sus muros? Se inclinó hacia él y bajó la voz. Mi abuela trabajó allí de niña, antes de la guerra. Decía que el viejo Ashford, el último que vivió allí, desaparecía en los niveles inferiores durante días. Ella oía ruidos allí abajo, ruidos vivos, decía, pero extraños de alguna manera. Preston comió su estofado y escuchó el viento sacudiendo las ventanas de la posada. Había pasado toda su carrera en edificios antiguos. Todos tenían ruidos, todos tenían historias. Ninguno de ellos le había asustado jamás. Agradezco la advertencia, dijo. Ingrid se enderezó con una expresión que sugería que había cumplido con su deber y que lo que sucediera a continuación era responsabilidad suya. La llave está detrás del escritorio. El camino es accidentado, pero transitable. Hay un generador, pero no sé si todavía funciona. Las tiendas del pueblo cierran a las 5. Esa noche, Preston se acostó en una cama estrecha bajo unas mantas de lana áspera y pensó en el camino que lo había llevado hasta allí. Cada fracaso, cada pérdida, cada puerta que se había cerrado. Quizás su exmujer tenía razón. Quizás siempre se le habían dado mejor los edificios que las personas. Se sentía más cómodo con el pasado que con el presente. El castillo apareció justo después del amanecer, cuando su coche de alquiler coronó la última colina. Preston había visto fotografías en la oficina del abogado, pero no le habían preparado para la realidad. Dominaba el paisaje como algo salido de una novela gótica, con sus ángulos severos y su piedra gris desgastada, con torres que se aferraban al cielo matutino. Las gárgolas se posaban a lo largo de la línea del tejado, con sus rasgos desgastados por siglos de viento y lluvia. El terreno se extendía a su alrededor. Lo que antes eran jardines formales, ahora estaban salvajes y cubiertos de maleza, rodeados por una valla de hierro con puertas que permanecían permanentemente abiertas, una de ellas colgando torcida por una bisagra rota. Preston aparcó en lo que en otro tiempo había sido un patio y salió al aire frío de la montaña, con sabor a pino y piedra. De cerca, el castillo era aún más imponente. 3 pisos de sólida mampostería con ventanas estrechas que parecían más defensivas que decorativas. El estilo arquitectónico era georgiano temprano, con algunos elementos más antiguos, probablemente construido por etapas a lo largo de décadas. Su ojo entrenado catalogó los daños: tejas faltantes, piedras de cimentación agrietadas, secciones de pared donde el mortero se había deteriorado. Pero la estructura era buena, la estructura era sólida. Requeriría trabajo, pero era recuperable. Ese pensamiento lo sorprendió. ¿Cuándo había empezado a pensar en esto como un proyecto en lugar de como un refugio temporal? La puerta principal era de roble, con herrajes de hierro y sin cerrojo. Se abrió con un chirrido de bisagras que resonó en los pasillos vacíos. Preston entró. El vestíbulo era amplio y oscuro, con un techo abovedado que se perdía en las sombras. Una gran escalera se curvaba hacia arriba a su izquierda. Justo delante podía ver lo que parecía un gran salón. Los retratos cubrían las paredes.
Hombres y mujeres de rostro severo, con trajes de época, todos mirándolo con ojos pintados. El polvo lo cubría todo. Sus pasos dejaban huellas en el suelo de piedra. El aire olía a antigüedad y abandono. Pero debajo de eso había algo más, algo casi vivo, aunque Preston no podía identificarlo. Pasó ese primer día explorando habitación por habitación. El castillo era más grande de lo que había imaginado. Docenas de habitaciones, desde grandes salones de recepción hasta diminutos cuartos de servicio escondidos bajo los aleros. La mayoría de los muebles permanecían allí, cubiertos con telas que se desintegraban al tocarlas. Había signos de habitabilidad de diferentes épocas, papel pintado victoriano desprendido sobre paneles georgianos, lámparas Art Deco instaladas en molduras renacentistas del techo. Pero fue el estudio lo que lo dejó helado. Lo encontró en la planta baja, escondido detrás de lo que había sido una biblioteca. La habitación era perfectamente cuadrada, con estanterías que iban del suelo al techo en 3 paredes y ventanas altas en la cuarta. Un enorme escritorio de roble dominaba el centro, con la superficie abarrotada de instrumentos que Preston reconoció de su trabajo de conservación: calibres, lupas, herramientas de dibujo del siglo XVIII. Pero fueron los libros los que le llamaron la atención. Cientos de volúmenes encuadernados en cuero, todos meticulosamente organizados. Cogió uno al azar, un diario fechado en 1734, lleno de cuidadosa caligrafía y detallados bocetos de aves. Preston abrió otro, de 1745, con más bocetos, esta vez de pequeños mamíferos. Otro, de 1752, con plantas e insectos representados con precisión científica. Su antepasado había sido naturalista, un erudito que dedicó su vida a documentar el mundo natural. Preston sintió una inesperada afinidad con este hombre al que nunca había conocido. Este Cornelius Ashford, que había volcado su pasión en la conservación de otro tipo. Estaba a punto de marcharse cuando algo le hizo detenerse. Como arquitecto, había aprendido a leer los espacios, a comprender cómo funcionaban los edificios, y algo en esta habitación le parecía extraño. Preston sacó su cinta métrica, un hábito de su antigua vida que nunca había abandonado del todo, y midió las dimensiones interiores del estudio. Luego salió y midió la pared exterior. Los números no coincidían. La habitación era 3 pies más corta por dentro de lo que debería ser. Había un espacio oculto detrás de una de las paredes. Preston pasó la mañana siguiente estudiando las paredes del estudio con la paciencia metódica que le había enseñado su profesión. Pasó las manos por las estanterías, golpeó los paneles y buscó inconsistencias en la carpintería. El espacio oculto se burlaba de él con su invisibilidad. Era casi mediodía cuando se dio cuenta de la irregularidad. Una sección de la estantería, de aproximadamente 1,20 metros de ancho, sobresalía ligeramente de la pared, quizás 1,25 centímetros, apenas perceptible a menos que se buscara. Preston la presionó, tiró de ella e intentó moverla hacia los lados. Nada se movió. Dio un paso atrás y se puso a pensar. Cornelius había sido un hombre de ciencia, metódico y preciso. Cualquier mecanismo que ocultara ese espacio sería elegante, no tosco. Los ojos de Preston recorrieron las molduras talladas que enmarcaban la estantería, buscando cualquier cosa que pareciera decorativa, pero que pudiera tener una función. Allí, en la esquina superior derecha, había una roseta tallada, cuyos pétalos estaban ligeramente más desgastados que la madera circundante. Preston la presionó. Algo hizo clic en lo profundo de la pared. La estantería se abrió hacia afuera con bisagras silenciosas, revelando la oscuridad que había más allá. El corazón de Preston latía con fuerza mientras cogía la linterna del escritorio. El haz de luz atravesó la penumbra, iluminando unos escalones de piedra que descendían hacia la tierra. El aire que salía era frío y viciado, pero respirable, lo que sugería que había ventilación desde algún lugar más abajo. Debería llamar a alguien, pensó, tal vez al abogado o a las autoridades del pueblo. Esto era claramente significativo, posiblemente valioso. Pero incluso mientras se le ocurría la idea, sabía que no lo haría. Era su herencia, el secreto de sus antepasados. Lo que hubiera debajo le pertenecía solo a él, al menos por ahora. Los escalones estaban desgastados en el centro, prueba de innumerables viajes de subida y bajada a lo largo de décadas, quizás siglos. Preston contó 43 escalones antes de llegar al nivel del suelo.
Su linterna reveló un pasillo excavado en la roca viva, con paredes revestidas de piedra encajada que denotaban una ingeniería seria. No se trataba de una bodega ni de un almacén de raíces. Era algo mucho más ambicioso. El pasillo terminaba en una puerta de madera, sorprendentemente bien conservada gracias al aire seco del subsuelo. Preston la abrió y entró en una sala que le dejó sin aliento. Era un laboratorio, perfectamente conservado, como si su propietario simplemente hubiera salido a tomar el té y nunca hubiera regresado. En largos bancos de madera había instrumentos de latón, microscopios, balanzas y dispositivos de medición que Preston no supo identificar. Una pared estaba cubierta de vitrinas llenas de botellas de productos químicos cuyas etiquetas se habían desvanecido hasta quedar ilegibles. En otra pared había dibujos anatómicos detallados de diversas especies clavados con sorprendente cuidado, cada uno etiquetado con una letra precisa. Pero fueron los diarios lo que le atrajo. Había docenas de ellos, encuadernados en cuero y organizados por fecha, en estantes construidos especialmente para ello. Preston cogió el más antiguo y lo abrió por la primera página. 3 de enero de 1723. He completado los cimientos del santuario. El trabajo avanza lentamente, ya que el secreto es primordial. Ya he sido testigo de la destrucción de especies por la codicia y la ignorancia humanas. El gran orco disminuye cada año. El aro ha desaparecido. ¿Cuántos más desaparecerán antes de que nos demos cuenta de lo que hemos perdido? No puedo detener la ola de extinción por mí solo, pero tal vez pueda preservar algunos restos preciosos para un futuro que sea más sabio que nuestro presente. Preston leyó página tras página, con el haz de luz de su linterna, recorriendo la cuidadosa caligrafía de Cornelius. Su antepasado había sido más que un naturalista. Había sido un visionario que comprendió lo que el mundo estaba perdiendo mucho antes de que la conservación se convirtiera en una ciencia reconocida. Los diarios detallaban su filosofía, sus métodos, su cuidadoso estudio de las especies en declive y su plan para salvarlas. Las entradas se volvían más detalladas a medida que Preston avanzaba en los volúmenes. Cornelius había viajado mucho, recolectando parejas reproductoras de especies amenazadas. Había construido hábitats en el complejo subterráneo, diseñado sistemas para el agua y la comida, y estudiado sus necesidades con meticulosa atención. Había reclutado a otros para su causa, una red de naturalistas de toda Europa que compartían sus preocupaciones y su secretismo, la maldición local que había mantenido a la gente alejada del castillo. Cornelius lo había fomentado, difundido rumores y hecho todo lo posible para garantizar que su trabajo permaneciera oculto. En su época, las especies raras eran premios para los coleccionistas, animales exóticos muertos y disecados para exhibirlos en gabinetes privados de curiosidades. Revelar su santuario habría sido su destrucción. Preston dejó el diario, con la mente dando vueltas. El alcance de lo que su antepasado había intentado era asombroso, pero había tenido éxito. El laboratorio estaba abandonado. Los diarios terminaban en 1758 con la muerte de Cornelius. ¿Qué había pasado con su colección? Fue entonces cuando Preston se fijó en la pared del fondo. A diferencia de las demás, era de hierro macizo, pintada de negro, con una puerta en el centro. La aseguraban pesados cerrojos y en su superficie había pintadas unas palabras en latín. Custodi ventes, protege a los vivos. Todavía había algo aquí abajo, algo que necesitaba protección. Preston se acercó lentamente a la puerta, con el haz de luz de su linterna temblando ligeramente. Pegó la oreja al frío metal y escuchó. Al principio nada, luego un sonido, débil, casi inaudible, pero un movimiento inconfundible, un suave susurro como de tela arrastrada sobre piedra, y algo más. Un suave gorjeo que le erizó el vello de la nuca. Pájaros. Había pájaros detrás de esa puerta, pero eso era imposible. Nada podía sobrevivir encerrado en la oscuridad durante décadas, y mucho menos siglos. Sin embargo, el sonido era innegable, y no era su imaginación. Preston había pasado suficiente tiempo en edificios vacíos como para saber la diferencia entre el ruido ambiental y la vida real. Examinó la puerta más de cerca. Los cerrojos eran pesados, pero no estaban cerrados. Se podían abrir con bastante facilidad. Junto a la puerta, montada en la pared, había una vitrina con una llave de latón colgada de un gancho. El cristal no estaba sellado. Preston podía simplemente levantarlo y coger la llave. Su mano se cernió sobre él, temblando ligeramente.
Todos sus instintos le decían que este era un momento decisivo. Lo que hubiera al otro lado de esa puerta lo cambiaría todo. La parte práctica de su mente le susurraba advertencias, peligros biológicos desconocidos, inestabilidad estructural, cuestiones de responsabilidad que no podía ni empezar a calcular. Pero otra parte, la parte que había pasado su carrera dando vida a edificios muertos que lo habían perdido todo y había llegado aquí sin nada que perder, necesitaba saberlo. Preston levantó la cubierta de cristal y cogió la llave. Encajaba perfectamente en la cerradura, girando con sorprendente facilidad para algo tan antiguo. El mecanismo hizo clic. Preston retiró los cerrojos uno a uno y su sonido resonó en la cámara de piedra. Apoyó la mano contra el frío hierro y empujó. La puerta se abrió hacia adentro y salió una ráfaga de aire, viciado, pero no desagradable, con olores a tierra y algo orgánico que no conseguía identificar. Preston entró, levantando la linterna. El haz iluminó una cámara abovedada mucho más grande que el laboratorio, con el techo perdido en la sombra. Pero lo que le dejó sin aliento no fue el espacio, sino lo que lo ocupaba. Las paredes estaban cubiertas de perchas, cuidadosamente construidas con ramas naturales. Había cajas nido empotradas en las paredes. A lo largo de la base de una de las paredes había bebederos, alimentados por algún mecanismo oculto que aún goteaba levemente. Y en las perchas, en las cajas, moviéndose en las sombras, había pájaros. El haz de luz de la linterna de Preston captó unos ojos que reflejaban el verde en la oscuridad. Las formas se movían, las alas susurraban. Un suave gorjeo interrogativo resonó en la cámara. Entró más, barriendo el espacio con su luz. Las aves eran pequeñas, aproximadamente del tamaño de un pollo, con distintivas crestas en la cabeza y largos picos curvados. Su plumaje era una mezcla de verdes metálicos oscuros y bronces, iridiscentes incluso bajo el intenso haz de la linterna. Preston había estudiado suficiente historia de la arquitectura como para haberse encontrado también con la historia natural. Sabía lo que estaba viendo, aunque su mente lo rechazaba por imposible. El ibis crestado europeo, una especie declarada extinta en estado salvaje en la década de 1850. El último ejemplar en cautividad había muerto en un zoológico de Viena en 1906. Sin embargo, allí estaban, vivos, una pequeña colonia de ellos, quizás 20 aves, moviéndose por su cámara con la naturalidad de criaturas acostumbradas a su entorno. Lo observaban con curiosidad alerta, pero sin miedo, como si algún recuerdo genético les dijera que los humanos que entraban en ese espacio no representaban ningún peligro. Preston se arrodilló en el suelo de piedra y la linterna casi se le resbaló de los dedos entumecidos. Esto no era posible. Nada podía sobrevivir aquí abajo, sellado durante más de un siglo. Sin embargo, la evidencia lo rodeaba, viva, respirando y completamente real. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra y notó más detalles. El sistema de agua era sofisticado, alimentado por lo que debía ser un manantial subterráneo. Los conductos de ventilación, apenas visibles en el techo, traían aire fresco desde arriba, y a lo largo de una pared había enormes contenedores que, cuando los investigó, resultaron contener grano. Antiguo, sí, pero de alguna manera conservado en la atmósfera seca del subsuelo. Las aves habían estado comiendo las reservas de grano que dejaron sus cuidadores, complementadas con insectos que se colaban en la cámara a través del sistema de ventilación. Cornelius no solo había construido un santuario, había construido un ecosistema capaz de mantenerse a lo largo de generaciones. Preston miró a las aves que lo observaban desde sus perchas y sintió el peso de una responsabilidad imposible recaer sobre sus hombros. Preston pasó su primera noche en el castillo sin poder dormir, con la mente dando vueltas sin cesar alrededor del imposible descubrimiento en el santuario subterráneo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esas aves observándolo con sus miradas antiguas y sabias. Especies que no deberían existir, preservadas gracias a algún milagro de la ingeniería y a la suerte ciega, esperando en la oscuridad a que alguien las encontrara. Al amanecer, había tomado una decisión. Antes de hacer nada más, necesitaba comprender qué había creado Cornelius y cómo había sobrevivido. Bajó los escalones de piedra con el primer diario bajo el brazo y una linterna a pilas en la mano. Las aves se agitaron cuando entró en su cámara, con movimientos cautelosos, pero sin pánico.
Preston dejó la linterna en el suelo y comenzó a leer. Las anotaciones de Cornelius entre 1723 y 1735 dibujaban la imagen de un hombre impulsado por un propósito que rayaba en la obsesión. Había sido testigo de la extinción del gran orco. Había visto cómo disminuían las bandadas de palomas migratorias. Había visto cómo los lobos y los osos eran cazados hasta su exterminio en toda Europa. Mientras sus contemporáneos coleccionaban especímenes para disecarlos y exhibirlos, Cornelius tenía una visión diferente: la preservación de las poblaciones vivas. La sofisticación técnica era notable para su época. Cornelius había diseñado el sistema de agua para extraerla de un manantial subterráneo, creando un suministro autosuficiente. Los conductos de ventilación estaban situados de manera que crearan una circulación de aire natural sin exponer la ubicación del santuario. Incluso había calculado las necesidades de almacenamiento de grano para varias generaciones, almacenando grandes cantidades en contenedores sellados y diseñados para evitar el deterioro. Pero las entradas más conmovedoras eran las que describían a las propias aves. Cornelius había adquirido 6 parejas reproductoras de ibis eremita en 1729. Las había comprado a un comerciante que las había traído de Europa del Este antes de que sus poblaciones se extinguieran. Había documentado su comportamiento, sus ciclos reproductivos y sus necesidades alimenticias. Las había bautizado como Artemisa, Apolo y Hera, nombres que reflejaban su educación clásica y su reverencia por lo que estaba protegiendo. Preston levantó la vista del diario para observar a las aves. ¿Cuántas generaciones habían pasado desde las 6 parejas originales de Cornelius? ¿20? ¿30? Las matemáticas eran asombrosas. Estas criaturas habían nacido, vivido, reproducido y muerto en esta cámara durante más de 2 siglos. Una cadena ininterrumpida de supervivencia mantenida por sistemas construidos por manos humanas, pero que funcionaban a través de ciclos naturales. La responsabilidad de ello le aplastaba con un peso físico. Estas aves eran ahora suyas. Su supervivencia dependía por completo de sus acciones, y él no tenía ni idea de cómo cuidarlas. Su formación en arquitectura le había enseñado a pensar en sistemas, cómo los componentes de un edificio funcionaban juntos para crear un todo funcional. Ahora aplicaba ese marco, estudiando el santuario con ojos profesionales. El sistema de agua seguía funcionando, aunque algunos de los accesorios de latón mostraban corrosión. La ventilación funcionaba, pero podía mejorarse. Las reservas de grano estaban casi agotadas. Las aves habían sobrevivido con lo que quedaba, además de insectos y probablemente alguna materia vegetal que había llegado a través de los conductos de ventilación. Preston hizo listas. Sus viejos hábitos volvían a aflorar. Necesidades inmediatas, suministro de grano fresco, mantenimiento del sistema de agua, iluminación adecuada para evaluar la salud de las aves, preocupaciones a largo plazo, diversidad genética, nutrición adecuada, atención veterinaria si fuera necesario. Este último punto lo detuvo. La atención veterinaria significaba involucrar a otra persona en este secreto. Significaba confiar a otra persona un conocimiento que podía destruir todo lo que Cornelius había construido. Pensó en las advertencias del abogado, en las historias de los aldeanos. Durante generaciones, la familia Ashford había mantenido un secreto absoluto. Habían permitido que su reputación se viera empañada, que la gente creyera que estaban malditos o locos, todo para proteger lo que se escondía bajo su castillo. ¿Podría Preston hacer menos? Pero también conocía sus limitaciones. Era arquitecto, no biólogo. Sin la ayuda de un experto, podría dañar inadvertidamente precisamente aquello que intentaba proteger. El dilema le atormentaba mientras exploraba más a fondo el santuario. Más allá de la cámara del aviario, otro pasadizo conducía a lo más profundo del complejo. Preston lo siguió, con su linterna proyectando sombras en las paredes, que se acercaban cada vez más, y el techo cada vez más bajo. Pasó por varias puertas selladas, cada una marcada con etiquetas descoloridas que no podía leer en la penumbra. Una puerta estaba ligeramente abierta. Preston la empujó y levantó la linterna. La cámara que había detrás estaba vacía, pero no abandonada. Las paredes estaban cubiertas de perchas, como las del aviario. En una esquina había una fuente seca que en su día había proporcionado agua, y en la pared había bocetos detallados que mostraban un gran ave rapaz,
Un águila por su pico ganchudo y sus poderosas garras. Un águila imperial española, según la leyenda debajo del dibujo. Debajo, con la letra precisa de Cornelius, se leía: adquirida en 1734, pareja reproductora, grandes esperanzas. Pero la cámara estaba vacía. Las águilas que habían vivido allí se habían ido hacía mucho tiempo. Preston encontró 3 cámaras más vacías mientras exploraba, cada una diseñada para diferentes especies. Una mostraba indicios de haber albergado pequeños mamíferos. Las perchas habían sido sustituidas por túneles y madrigueras construidos en las paredes. Otra parecía diseñada para reptiles, con piedras planas dispuestas para que tomaran el sol. Ahora todas estaban vacías, sus habitantes perdidos en el tiempo. Solo el ibis había sobrevivido. El peso de esos fracasos se cernía sobre Preston mientras regresaba al aviario. Cornelius había intentado salvar tantas cosas, y la mayoría se había perdido de todos modos. Las aves que lo observaban ahora eran el único éxito de un gran experimento que había terminado en su mayor parte en extinción, pero estaban vivas. Contra todo pronóstico, a lo largo de 2 siglos y circunstancias que deberían haberlas matado, habían sobrevivido. Eso tenía que significar algo. Preston se sentó en el suelo de piedra y observó a las aves realizar sus rutinas. Se movían con determinación, acicalándose, investigando su entorno, interactuando entre sí de formas que sugerían estructuras sociales complejas. Una ave, ligeramente más grande que las demás, con plumas más pronunciadas en la cresta, parecía ser la dominante. Ocupaba el mejor lugar para posarse y comía primero del recipiente de grano casi vacío. «Necesitas un nombre», dijo Preston en voz baja. Su voz resonó de forma extraña en el espacio abovedado, y varias aves se volvieron para mirarlo. «Si voy a cuidar de ti, debería llamarte de alguna manera». Pensó en el esquema clásico de Cornelius para poner nombres, pero lo rechazó. Estas no eran las mismas manadas. Eran descendientes de 30 generaciones posteriores, moldeadas por circunstancias que ningún dios griego antiguo podría haber imaginado. «Perseverancia», dijo finalmente. «Eso es lo que representas. Percy, para abreviar». El pájaro Percy ladeó la cabeza como si estuviera considerando el nombre y luego volvió a acicalarse las plumas de las alas. Preston pasó el resto del día haciendo que el santuario fuera funcional para la habitación humana, así como para Avon. Trajo suministros del castillo, linternas LED para reemplazar su linterna defectuosa, herramientas del taller que descubrió en la planta baja y cuadernos para continuar la tradición de documentación de Cornelius. Dibujó a los pájaros, anotando su estado lo mejor que pudo con sus ojos inexpertos. Parecían sanos, activos, alertas, con las plumas brillantes a la luz de la linterna, pero no tenía una base de comparación, ninguna forma de saber si lo que veía representaba vigor o declive. Al acercarse la noche, Preston volvió a subir al estudio. Le dolía el cuerpo por el esfuerzo físico de subir y bajar suministros por las escaleras de piedra, y le dolía la mente por la magnitud de lo que había heredado. Pero bajo el agotamiento, algo más se agitaba. Una sensación que no había experimentado en meses. Un propósito. Su carrera se había centrado en la conservación, en salvar cosas hermosas de la destrucción. Se trataba de una conservación de otro orden, pero los principios eran los mismos. Estudiar los sistemas, comprender qué fallaba, reparar lo que estaba roto, mantener lo que aún funcionaba. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Preston sacó otro de los diarios de Cornelius, este de la década de 1740, y comenzó a leerlo a la luz de la lámpara. Afuera la noche caía sobre el castillo, pero en el estudio, rodeado de la cuidadosa documentación de sus antepasados, Preston se sentía menos solo de lo que se había sentido en años. Las aves dormían en su antigua cámara, sin saber que su supervivencia acababa de convertirse en el objetivo principal de la vida de un hombre destrozado. Y tal vez eso era exactamente lo que debía ser. El pueblo de Ravenrest se despertaba temprano, con un ritmo dictado por tradiciones más antiguas que el propio castillo. Preston se sumó a ese ritmo en su tercera mañana, conduciendo por la sinuosa carretera para comprar provisiones con una lista cuidadosamente preparada. Había decidido que el grano sería su primera prioridad. Las reservas del santuario estaban casi agotadas y las aves necesitaban una nutrición adecuada. La tienda general ocupaba la planta baja de un edificio con entramado de madera que se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, como si estuviera cansado de siglos de pie.
Una campana sonó cuando Preston entró, y el puñado de clientes que había dentro se volvió para mirarlo con la franca curiosidad de la gente que no está acostumbrada a los extraños. «Pienso para pollos», le dijo Preston al dependiente. Un joven de rasgos afilados y ojos aún más afilados. «Lo que tengas a granel. ¿Planea cultivar allí arriba?», preguntó el dependiente, mientras pesaba el grano en bolsas de papel. «Es posible que el terreno lo permita». La mentira le salió con facilidad, suavizada por la práctica. Preston había aprendido rápidamente que la vaguedad servía mejor que la invención. Estaba cargando las bolsas en su coche de alquiler cuando una voz detrás de él dijo: «Así que todavía estás aquí». Preston se volvió y vio a una mujer mayor que lo observaba con gran interés. Tendría unos 65 años, con el pelo gris acero cortado corto y unos ojos que no se les escapaba nada. Llevaba ropa práctica, un cardigan de lana y zapatos resistentes, y se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a que le escucharan. «Sí», dijo Preston con cautela. «Margot Lindgren, bibliotecaria del pueblo y conservadora de la sociedad histórica, lo que significa que soy profesionalmente curiosa sobre el castillo y todos los que están relacionados con él». Le tendió la mano y Preston se la estrechó. Su apretón era sorprendentemente firme. «Preston Whitmore. Sí, lo sé. Gregor mencionó que habías llegado. Arquitecto estadounidense, el último de la estirpe Ashford por parte de tu madre». Sonrió al ver su expresión. «Es un pueblo pequeño, las noticias vuelan. ¿Te apetece un café? En la cafetería hacen un espresso decente y me gustaría mucho hablar contigo». Preston dudó. Todos sus instintos le decían que se negara, que mantuviera el aislamiento que había protegido el santuario durante generaciones. Pero también necesitaba información, necesitaba comprender la relación del pueblo con el castillo y su familia. Y algo en Margot sugería que ella ya sabía más de lo que decía. «Un café estaría bien», dijo. La cafetería era un espacio acogedor, con muebles desiguales y paredes cubiertas de obras de arte locales. Margot pidió para ambos en un sueco rápido y luego llevó a Preston a una mesa en un rincón, lejos de los demás clientes. «La familia Ashford», comenzó sin preámbulos, «me ha fascinado desde que era niña. Mi abuela trabajó en el castillo durante un breve periodo en la década de 1930. Tenía historias que contar». El pulso de Preston se aceleró. «¿Qué tipo de historias?». «Extrañas». Decía que la familia era reservada, solitaria. Recibían envíos inusuales, grandes cajas entregadas a horas intempestivas. Se oían ruidos debajo del castillo, ruidos de animales, pensaba ella, aunque nunca le permitieron bajar a los niveles inferiores. La despidieron a los 3 meses por hacer demasiadas preguntas. Margot sorbió su espresso, estudiando a Preston por encima del borde de la taza. «Mi abuela estaba convencida de que los Ashford protegían algo». ¿Qué protegían? Ella no lo sabía, pero siempre hablaba de ellos con respeto, no con miedo. Decía que, fuera lo que hacían, era muy importante para ellos. Margot dejó la taza sobre la mesa. «He pasado años investigando a la familia. Cornelius Ashford era naturalista y mantenía correspondencia con eruditos de toda Europa. En la década de 1630, publicó varios artículos sobre la conservación de las especies, ideas radicales para su época. Luego dejó de publicar y se retiró al castillo. Su hija continuó su trabajo y se casó con alguien de la zona. Sus descendientes mantuvieron la finca hasta 1962. La mente de Preston se aceleró. La hija de Cornelius se había casado en la zona. «Eso significaba que tú descendías de ellos», dijo. La sonrisa de Margot se amplió. «Mi tatarabuela era la nieta de Cornelius, lo que nos convierte en primos lejanos, supongo. La herencia pasó por la línea materna, así que mi rama recibió historias en lugar de propiedades. Pero conservamos los registros y transmitimos lo que sabíamos». Sacó un pequeño cuaderno de su bolso y lo deslizó por la mesa. «Mi abuelo fue el último en mantener el santuario. Murió en 1962, repentinamente de un ataque al corazón. El conocimiento murió con él. Desde entonces hemos estado esperando a que alguien regresara». Preston miró fijamente el cuaderno, con la mano ligeramente temblorosa mientras lo abría. Dentro había fechas, notas sobre horarios de alimentación, mantenimiento del sistema de agua, entregas de grano. La última entrada de su abuelo tenía fecha del 12 de septiembre de 1962. «Sistemas estables, población sana. Espero que el próximo guardián demuestre ser digno». «Sabes», dijo Preston en voz baja,
Siempre lo hemos sabido. Mi familia ha guardado el secreto durante 9 generaciones. La expresión de Margot se volvió seria. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? Preston cerró el cuaderno, con la mente dando vueltas a las implicaciones. ¿Un aliado? Tenía un aliado, alguien que lo entendía, que había estado esperando. El alivio era casi abrumador. Los encontré, dijo. Las aves están vivas. Los ojos de Margot brillaron. ¿Cuántas? 20. Tal vez más. Parecen sanas, pero realmente no lo sé. No estoy calificado para esto. Mi abuelo era veterinario. Dejó notas, instrucciones. Las tengo en casa. Se inclinó sobre la mesa y le agarró la mano. No estás solo en esto, Preston. Eso es lo que he venido a decirte. El secreto ha sido guardado por muchas manos durante muchos años. Es demasiado importante para que una sola persona lo lleve a cabo. Hablaron durante 2 horas. Margot compartió lo que su familia había conservado y Preston describió lo que había encontrado. Ella sabía lo de las cámaras vacías, las especies que no habían sobrevivido. Su abuelo había documentado sus fracasos con tanto cuidado como sus éxitos. Los civis sobrevivieron porque son adaptables, explicó Margot. Pueden comer diversos alimentos, se reproducen fácilmente en cautividad y toleran el entorno cerrado. Cornelius intentó salvar a los demás. Las águilas, los lobos, los osos, necesitaban más de lo que él podía proporcionarles. Hay otras cámaras selladas, dijo Preston. Aún no las he abierto. La expresión de Margot cambió a algo parecido a una mezcla de esperanza y miedo. Mi abuelo selló 3 cámaras antes de morir. Dijo que contenían el trabajo más importante de Cornelius, pero que no debían abrirse hasta que un verdadero Ashford regresara para reclamar la herencia. Creía que el momento era importante. ¿Por qué? Porque el mundo no estaba preparado. El conocimiento debía protegerse hasta que la gente valorara la preservación por encima de la explotación. Sacó una llave de una cadena de plata que llevaba alrededor del cuello. Se la dio a mi abuela. Dijo que abriría la última puerta cuando llegara el momento. Preston miró la llave y luego a Margot. ¿Crees que ha llegado el momento? Creo que estás aquí. Creo que las aves han sobrevivido. Creo que eso significa algo. Guardó la llave. Pero debemos tener cuidado. Hay gente que vería esto como una oportunidad para obtener beneficios en lugar de para la conservación. Coleccionistas privados que pagarían fortunas por especies extintas. Gobiernos que podrían confiscar el santuario para investigar. Debemos proteger lo que Cornelius construyó. ¿Cómo lo hacemos? Poco a poco, con cuidado. Primero aprendemos a cuidarlos adecuadamente. Luego decidimos si el mundo debe saberlo y cuándo. Margot se levantó y recogió sus cosas. Mañana traeré los diarios de mi abuelo. Los revisaremos juntos. Por ahora, alimenta bien a esas aves. Ya han esperado bastante. Preston regresó a su coche al cabo de unos días. El aislamiento que esperaba se había transformado en colaboración. La carga imposible se había convertido en una responsabilidad compartida y por primera vez desde que encontró el santuario, sintió algo parecido a la esperanza. Esa noche, cuando bajó a la cámara con grano fresco y las instrucciones de alimentación del abuelo de Margot, las aves lo recibieron con sus familiares gorjeos. Percy observaba desde su percha mientras Preston llenaba los recipientes, y Preston habría jurado que la expresión del pájaro denotaba aprobación. Margot llegó a la mañana siguiente con una bolsa de cuero llena de diarios y una determinación que igualaba a la de Preston. Juntos descendieron al santuario, y Preston vio cómo se transformaba el rostro de ella al entrar en el aviario por primera vez en décadas. Tenía 12 años cuando mi abuelo me trajo aquí, dijo en voz baja, con lágrimas resbalando por sus mejillas curtidas. Quería que comprendiera lo que nuestra familia protegía. Nunca pensé que volvería a verlos. El pájaro pareció percibir su emoción y se acercó con curiosos gorjeos. Percy ladeó la cabeza, estudiando con interés a esta nueva humana. Durante las semanas siguientes, establecieron rutinas. Margot trajo las detalladas instrucciones de cuidado de su abuelo y juntos implementaron horarios de alimentación adecuados. Limpiaron los sistemas de agua y supervisaron la salud del pájaro. Las habilidades arquitectónicas de Preston resultaron valiosas para reparar la infraestructura envejecida, reemplazar las tuberías corroídas, reforzar las estructuras de soporte y mejorar la ventilación sin comprometer el secreto. Tu antepasado era brillante, dijo Preston una tarde mientras revisaban los diseños originales de Cornelius.
Este sistema se construyó para durar siglos. Solo las matemáticas, el cálculo de la sostenibilidad de la población, los requisitos de recursos, el equilibrio medioambiental, es notable para cualquier época, y más aún para la década de 1720. Cornelius entendió algo que la mayoría de la gente aún no comprende, respondió Margot, pasando el dedo por un boceto del sistema de circulación de agua, que la preservación requiere pensar en generaciones, no en años. Construyó esto para un futuro que nunca vería. Preston pensó en su propia vida, en su carrera centrada en proyectos inmediatos con objetivos definidos. La idea de trabajar en algo que no se completaría en su vida le resultaba extraña y profundamente atractiva. Una noche, mientras estaban sentados en el estudio revisando los registros de cría, Margot sacó una flor prensada de entre las páginas del diario. Estaba perfectamente conservada, con sus delicados pétalos aún conservando un ligero color. 1889, leyó en la nota que había debajo. Mi bisabuela prensó esta flor. La nota dice, el último guardián vigila. Se recordaba a sí misma que ella no era el final de la línea, solo un eslabón de una cadena. Preston sostuvo la frágil flor con cuidado. ¿Sabía ella lo de tu abuelo? ¿Que él continuaría el trabajo? Ella se aseguró de ello. Lo entrenó desde niño, igual que su padre la entrenó a ella. Margot se quedó pensativa. Eso es lo que ha faltado desde 1962. La continuidad. El conocimiento transmitido a través de la enseñanza, no solo de registros escritos. Ahora tú me estás enseñando a mí. Sí, pero tengo 73 años, Preston. No estaré aquí para siempre. Tienes que pensar en la sucesión, en quién vendrá después de ti. La idea le inquietaba. Apenas había empezado a comprender su papel como guardián. La idea de formar a otra persona, de garantizar que el santuario sobreviviera más allá de su propia vida, le abrumaba. Una crisis cada vez, dijo, intentando restarle importancia. Pero la expresión seria de Margot le indicó que ella había plantado una semilla que eventualmente tendría que abordar. Su trabajo desarrolló un ritmo cómodo hasta la mañana en que Margot llegó con arrugas de preocupación en la frente. Hay alguien haciendo preguntas en el pueblo, dijo sin preámbulos. Un hombre, de unos 40 años, con acento americano. Ha estado investigando la historia de la familia Ashford en la biblioteca, preguntando sobre envíos inusuales de animales en los registros históricos. A Preston se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas específicas. ¿Sabe del trabajo naturalista de Cornelius? De su correspondencia con otros estudiosos. Está investigando algo, Preston, y se está acercando. Encontraron al hombre esa tarde en el único restaurante del pueblo, estudiando documentos esparcidos sobre la mesa. Tendría unos 45 años, con la piel curtida por el sol y ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura metálica. Junto a él, en la silla, había un costoso equipo fotográfico. Quentin Aldrich se presentó cuando Preston se acercó, fotógrafo de vida salvaje e investigador conservacionista. Y usted debe de ser el nuevo Ashford del que todo el mundo habla, Preston Whitmore. Le estrechó la mano a Aldrich, fijándose en su firme apretón y su mirada directa. ¿Qué le trae por Ravenrest? Un misterio que llevo años investigando. Aldrich señaló sus documentos. Copias de registros históricos de envíos, correspondencia, manifiestos de aduanas. Entre los años 1720 y 1890, se enviaron cantidades inusuales de animales exóticos a esta región. La mayoría fueron a parar a coleccionistas privados o zoológicos, pero algunos envíos llegaron aquí, a Ravenrest, dirigidos a Cornelius Ashford y sus descendientes. Mi antepasado era naturalista, dijo Preston con cautela. Estudiaba animales. Hizo más que estudiarlos. Aldrich sacó una carta, cuyo texto estaba descolorido pero legible. Se trata de una correspondencia entre Cornelius y un erudito francés en la que se discute la necesidad de preservar las poblaciones reproductoras de especies amenazadas. Está fechada en 1732. Preston, eso es casi un siglo antes de que existiera formalmente el concepto de biología de la conservación. Tu antepasado fue un pionero. Preston sintió la presencia de Margot detrás de él. Su tensión era palpable. He dedicado mi carrera a documentar especies en peligro de extinción, continuó Aldrich, viendo cómo disminuían las poblaciones y se destruían los hábitats. He estado en lugares donde se extinguieron especies, sabiendo que podríamos haberlo evitado.
Cuando encontré referencias al trabajo de Cornelius, a su teoría sobre la preservación de poblaciones vivas en lugar de solo especímenes, tuve que investigar. Si realmente lo intentó, si sobrevivió a algún registro, ¿por qué? Interrumpió Preston. ¿Por qué importa ahora? La expresión de Aldrich cambió a algo crudo y honesto, porque necesito creer que es posible que alguien, en algún lugar, haya logrado salvar algo antes de que fuera demasiado tarde. El mundo está en crisis, Preston. Las especies están desapareciendo a un ritmo nunca visto desde los dinosaurios. Necesito tener la esperanza de que la preservación es posible, de que la gente ha estado luchando esta batalla durante más tiempo del que pensamos. La sinceridad en su voz era innegable, pero Preston había aprendido a ser cauteloso. Agradezco tu interés, pero en el castillo no hay nada más que viejos diarios y habitaciones vacías. El trabajo de mis antepasados murió con él. No creo que el tono de Aldrich fuera conflictivo, solo realista. La familia Ashford mantuvo esta propiedad durante más de 2 siglos. La mantuvo aislada, protegida. Ese no es el comportamiento de personas que conservan habitaciones vacías. Estaban protegiendo algo. Historias y supersticiones, dijo Preston. Los lugareños tienen teorías descabelladas. ¿Ah, sí? Aldrich se inclinó hacia adelante. ¿O tienen un recuerdo generacional de la verdad? He trabajado en suficientes zonas remotas como para saber que las leyendas locales a menudo tienen su origen en la realidad. Margot habló por primera vez. Señor Aldrich, parece usted un hombre sincero, pero está persiguiendo algo que quizá ya no exista. El tiempo lo destruye todo con el tiempo. No todo. La mirada de Aldrich se movió entre ellos, y Preston vio el momento exacto en que el investigador se dio cuenta de que sabían más de lo que decían. ¿Han encontrado algo? Lo veo en lo cuidadosos que son al elegir sus palabras. Preston se puso de pie. Gracias por su interés en la historia de mi familia. Les deseo lo mejor en su investigación. Me alojo en la posada, dijo Aldrich cuando Preston se dio la vuelta para marcharse. Habitación 7. Si alguna vez quieres hablar sobre filosofía de la conservación, o si encuentras algo en esos diarios que pueda interesar a un investigador, estaré encantado de conversar contigo. Afuera, Preston y Margot caminaron en un tenso silencio hasta llegar a la cabaña de ella. Él lo sabe, dijo Margot con tono seco. Sospechar es diferente a saber, por ahora, pero él es inteligente y persistente. Los hombres así no se rinden fácilmente. Ella se volvió para mirarlo. Tenemos que decidir, Preston. ¿Confiamos en él o lo echamos? Preston pensó en la expresión de Aldrich cuando había hablado de la necesidad de esperanza, de su carrera documentando la extinción. Luego pensó en los pájaros que había debajo del castillo, en 2 siglos de secretismo mantenido a un gran coste. No lo sé, admitió. Sinceramente, no lo sé. Aldrich no se marchó. Durante las 2 semanas siguientes, Preston lo vio por todo el pueblo, fotografiando el paisaje, entrevistando a los ancianos, siempre con la misma intensidad y concentración. Nunca se acercó directamente al castillo, pero su presencia era una carga constante para Preston. Está siendo cauteloso, observó Margot durante una de sus visitas matutinas al santuario. Sabe que nos ha puesto nerviosos, así que está retrocediendo, dejando que seamos nosotros quienes nos acerquemos a él. ¿O está reuniendo pruebas para obligarnos a actuar?, respondió Preston, observando a Percy dirigir el ritual matutino de alimentación con su autoridad habitual. Las aves habían mejorado notablemente su salud gracias a los cuidados adecuados. Sus plumas eran más brillantes y sus movimientos más enérgicos. He estado investigando sobre él, dijo Margot, sacando su tableta. Quentin Aldrich ha publicado numerosos artículos en revistas de conservación, 30 artículos sobre la preservación de especies en peligro de extinción y varios libros. Es muy respetado en su campo. Ella se desplazó por los artículos y le mostró a Preston fotografías de Aldrich en varios lugares, documentando leopardos de las nieves en el Himalaya, rastreando aves raras en el sudeste asiático, estudiando la vida marina en arrecifes de coral amenazados. Pero mira esto, ella sacó una reciente declaración de quiebra. Está arruinado económicamente. Acuerdo de divorcio, manutención de 2 adolescentes, facturas médicas de un accidente de escalada hace 3 años. Tiene una deuda de casi $200,000. Preston sintió un nudo en el estómago, así que está desesperado.
¿O es alguien que lo ha sacrificado todo por el trabajo en el que cree? El tono de Margot era neutro, pero sus ojos estaban preocupados. La pregunta es si la desesperación le haría traicionar los principios que ha mantenido durante toda su carrera. Esa noche Preston no pudo dormir. Se quedó de pie junto a la ventana del estudio, contemplando la oscuridad, solo rota por las luces lejanas del pueblo. El santuario que se encontraba debajo parecía una bomba de relojería. Cada día que pasaba, el secreto estaba un día más cerca de ser descubierto, pero la revelación podía significar la destrucción, con tanta certeza como seguir ocultándolo. Sus pensamientos se desviaron hacia las últimas palabras de su exmujer antes de marcharse. Eres mejor amando edificios que personas, porque los edificios no requieren confianza. En ese momento, se sintió herido. Ahora se preguntaba si ella tenía razón. La confianza era un riesgo que había pasado toda su vida evitando, prefiriendo la certeza de los ladrillos y el cemento a la imprevisibilidad de las relaciones humanas. Pero el santuario no podía sobrevivir solo con sus esfuerzos. Eso lo había aprendido de los diarios del abuelo de Margot. El trabajo requería comunidad, requería transmitir conocimientos. El aislamiento había protegido el secreto, pero también lo había matado casi por completo. Si el abuelo de Margot no hubiera muerto repentinamente, si hubiera tenido tiempo de formar adecuadamente a un sucesor, el santuario no habría permanecido abandonado durante décadas. A la mañana siguiente, Preston encontró una nota deslizada bajo la puerta principal del castillo. La letra de Aldrich era precisa, casi arquitectónica en su claridad. Preston, entiendo tu cautela. Si nuestras situaciones se invirtieran, yo sentiría lo mismo. Pero quiero que sepas algo sobre mí que podría ser importante. El año pasado, un coleccionista privado me ofreció $500,000 por revelar la ubicación de una guarida de leopardos de las nieves que había descubierto en Nepal. El coleccionista quería cachorros para su colección personal. Me negué, a pesar de que ese dinero habría resuelto todos mis problemas económicos. He dedicado mi carrera a documentar la belleza para que otros la valoren lo suficiente como para protegerla. Nunca traicionaría ese principio por dinero. Si alguna vez decides confiar en mí, te lo demostraré. Hasta entonces, respeto tu necesidad de privacidad, QA. Preston leyó la nota 3 veces y luego se la llevó a Margot. Es exactamente lo que yo escribiría si quisiera ganarme la confianza de alguien, dijo con cautela. Pero eso no significa que no sea cierto. Necesitamos ayuda. Preston dijo que las aves pusieron huevos la semana pasada. 4 nidos. Si eclosionan con éxito, la población crecerá. No sé lo suficiente sobre genética ni sobre la gestión de programas de cría. Estamos jugando a ser expertos cuando solo somos aficionados cultos. Las notas de mi abuelo tienen 60 años. La ciencia de la conservación ha avanzado. Estamos trabajando con información de un veterinario que nunca ha recibido formación oficial sobre especies exóticas. Preston se pasó las manos por el pelo. Me aterra cometer errores que les hagan daño. Han sobrevivido 2 siglos. ¿Y si nuestra ignorancia los mata? Margot se quedó callada durante un largo rato. ¿Qué propones? Una prueba. Le enseñamos el aviario. Nada más. Observamos cómo reacciona. ¿Cuáles son sus primeros instintos? ¿Busca su cámara o su cuaderno? ¿Pregunta por la publicación o por su salud? Le damos suficiente información para revelar su carácter. Y si acude directamente a los medios de comunicación, entonces siempre íbamos a ser descubiertos tarde o temprano. Al menos así, elegimos el momento. Pasaron 2 días preparándose. Preston revisó todas las medidas de seguridad. Se aseguró de que las otras cámaras selladas fueran realmente inaccesibles y preparó historias de cobertura para cualquier cosa que Aldrich pudiera preguntar. Margot investigó la ley de conservación para comprender qué protecciones podrían existir si el descubrimiento se hiciera público. Al tercer día, Preston llamó a Aldrich a su habitación. Me gustaría mostrarle algo, dijo sin preámbulos. Mañana por la mañana, a las 8 a.m. Venga solo. No traiga equipo fotográfico. No le diga a nadie a dónde va. Si incumple alguna de estas condiciones, no lo verá. Las garras de Aldrich solo duraron un instante. Lo entiendo. Gracias, Preston. Esa noche, Preston apenas durmió. Bajó al santuario al amanecer y encontró a Margot ya allí. Juntos limpiaron, organizaron y dejaron todo lo más presentable posible. Las aves percibieron su agitación y se movían inquietas en sus perchas. Última oportunidad para cambiar de opinión.
dijo Margot cuando se acercaban las 8 Ninam. Preston pensó en Cornelius, en las 9 generaciones de guardianes que habían llevado esta carga en aislamiento, en la acusación de su ex mujer de que no podía confiar en la gente, en los huevos que esperaban eclosionar y en el conocimiento que él no poseía para ayudarlos a sobrevivir. No, dijo, es la hora. Llamaron a la puerta precisamente a las 8. Preston abrió la puerta del castillo y se encontró a Aldridge de pie, con las manos vacías y vestido con ropa sencilla de campo. Su expresión era cuidadosamente neutra, pero Preston vio la tensión en sus hombros, la expectación que intentaba ocultar. Gracias por venir, dijo Preston. Antes de continuar, necesito tu palabra. Lo que veas hoy quedará entre nosotros hasta que decidamos lo contrario. Sin fotografías, sin notas, sin publicaciones, sin colegas, sin excepciones. Tu palabra, Quentin, o nos detenemos aquí. Aldridge lo miró a los ojos. La tienes. Todo lo que me muestres seguirá siendo confidencial hasta que me liberes de esa promesa. Preston lo estudió durante otro largo momento, sopesando 2 siglos de secreto contra su instinto de que se podía confiar en este hombre. Luego se hizo a un lado. Sígueme. Condujo a Aldridge a través del castillo hasta el estudio, observando cómo los ojos del investigador seguían los diarios en las estanterías, los instrumentos en el escritorio. Cuando Preston abrió la puerta oculta, se oyó como Aldridge respiraba profundamente. Bajaron en silencio. La linterna de Preston iluminaba los escalones de piedra. Al final, el laboratorio se extendía ante ellos, con los instrumentos de latón brillando a la luz de la lámpara. Cornelius construyó esto, dijo Preston en voz baja. En 1793, un santuario para las especies que creía que desaparecerían. Aldridge avanzó lentamente, con reverencia en cada paso. Examinó el equipo sin tocarlo, leyó los lomos de los diarios sin sacarlos, absorbió todo con la intensidad de alguien que presencia algo sagrado. Entonces Preston abrió la puerta del aviario. Aldridge se quedó paralizado en la entrada, con el rostro pálido, y por un momento Preston pensó que el hombre podría desmayarse. Entonces las rodillas de Aldridge se doblaron y se hundió en el suelo de piedra, mirando a los pájaros con una expresión de absoluto asombro. Ibis eremita, susurró. Eso es imposible. Están extintos. El último murió en 1906. Al parecer no, dijo Preston en voz baja. Las manos de Aldridge temblaban mientras las levantaba, no para alcanzar a las aves, sino simplemente para mantenerlas en un gesto de asombro. Las lágrimas resbalaban por su rostro curtido. ¿Cuántas? 3 adultas y 4 nidos con huevos. Dios mío, exclamó Aldridge con voz quebrada. Llevan aquí desde Cornelius. 9 generaciones de guardianes los han cuidado. El último murió en 1962. Desde entonces han sobrevivido por su cuenta. Margot salió de las sombras, desde donde había estado observando. La pregunta, señor Aldridge, es, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué haría usted? Aldridge se levantó lentamente, sin apartar los ojos de las aves. Percy lo observaba desde la percha dominante, con la cabeza inclinada con su característica curiosidad. El primer movimiento del investigador no fue hacia sus bolsillos en busca de un teléfono o un cuaderno. Se adentró en la cámara, examinando el sistema de agua, las estaciones de alimentación y las cajas nido con su ojo entrenado de profesional. Su plumaje está bien, murmuró, más para sí mismo que para Preston y Margot. El estado físico parece saludable. El comportamiento de anidación es positivo, pero la diversidad genética... ¿Cuántas parejas reproductoras había originalmente? 6, dijo Preston en 1729. Aldridge asintió lentamente. 296 años de reproducción a partir de 6 parejas. El cuello de botella genético sería grave, pero si han sobrevivido tanto tiempo, de alguna manera lo han logrado. Posiblemente, la selección natural favoreció a los genes más resistentes. Se volvió hacia ellos. Necesitan una evaluación veterinaria moderna, pruebas genéticas, un seguimiento cuidadoso y no deben seguir estando solos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Margot con brusquedad. Esto es milagroso. Una especie que se creía extinta desde hacía más de un siglo, preservada gracias a la increíble dedicación humana y al genio de la ingeniería. Pero siguen estando en peligro cada día que permanecen aquí. Una enfermedad, un fallo del sistema, un error. Se detuvo para recomponerse. Necesitan redundancia, poblaciones de reserva en otros lugares seguros, registros genéticos, programas de cría gestionados por múltiples expertos.
Necesitan la infraestructura de la conservación moderna. Preston sintió que se le encogía el pecho. ¿Quieres llevártelos? No. La voz de Aldrich era firme. Quiero asegurarme de que sobrevivan otros 3 siglos. Este santuario es extraordinario, pero también frágil. ¿Qué pasaría si murieras repentinamente, como el abuelo de Margot, y si hubiera un terremoto, un incendio, una contaminación del suministro de agua? Los mismos riesgos existían para Cornelius, dijo Margot, y perdió a la mayor parte de su especie, respondió Aldrich con suavidad. El ibis sobrevivió en parte gracias a una buena planificación y en parte gracias a la suerte. Ya no podemos confiar en la suerte. Preston se acercó al posadero de Percy y el pájaro se inclinó para examinarlo con familiar confianza. Durante las últimas semanas había desarrollado un vínculo con estas criaturas. No eran solo aves raras, eran individuos, descendientes de supervivientes, testimonios vivos de la visión de sus antepasados. Lo que describes significa revelarlos. Preston dijo, una vez que eso ocurra, perderemos el control. Los gobiernos se involucrarán, las universidades, las organizaciones conservacionistas. Esto dejará de ser un santuario y se convertirá en un centro de investigación. No necesariamente. Aldrich se acercó, con voz sincera. Conozco a gente, colegas de confianza que han dedicado su vida a proteger especies en peligro de extinción. Podríamos crear una red discretamente, establecer poblaciones reproductoras en lugares seguros antes de cualquier anuncio público, crear protecciones legales, establecer fideicomisos de propiedad del santuario, hacerlo con cuidado, correctamente, para que cuando el mundo se entere de su existencia, ya estén protegidos. ¿Cuánto tiempo llevaría eso?, preguntó Margot. Años, quizás 5 para establecer todo correctamente, pero significaría que los ibis sobrevivirían no solo durante nuestras vidas, sino potencialmente para siempre. Preston miró a Margot y vio su propia incertidumbre reflejada en sus ojos. Todo lo que dijo Aldrich tenía sentido lógico, pero 2 siglos de secretismo gritaban advertencias contra la confianza. Hay más, dijo Preston de repente, tomando una decisión que le aterrorizaba y le emocionaba a partes iguales. Otras cámaras selladas desde los siglos XIX y XX. No sabemos qué ha sobrevivido en ellas. Aldrich abrió mucho los ojos. No las han abierto. Estábamos esperando, dijo Margot, el momento adecuado, a la persona adecuada. Sacó la llave de plata que llevaba colgada al cuello. Mi abuelo selló 3 cámaras antes de morir. Dijo que contenían el trabajo más importante de Cornelius. Salieron del aviario y se adentraron en el santuario. Preston los condujo más allá de las cámaras vacías que ya había explorado hasta una zona donde había 3 puertas de acero sin marcas, salvo por unas pequeñas placas con las fechas 1887, 1934 y una tercera marcada solo con 1758 Primo Mobile, el primer motor. Aldrich tradujo el término de Aristóteles para la causa inicial de todo movimiento. ¿Por qué Cornelius marcaría una cámara con eso? Estábamos a punto de descubrirlo. Preston dijo que abrieron primero la cámara de 1887. En su interior, encontraron un hábitat cuidadosamente conservado, diseñado para animales de gran tamaño, con agua corriente y madrigueras artificiales construidas en las paredes. Y en esas madrigueras, acurrucados para darse calor, una familia de linces ibéricos parpadeó ante la luz repentina. Aldrich se quedó sin aliento. Los linces ibéricos están en peligro crítico de extinción. Quizás queden unos 300 en estado salvaje. Avanzó lentamente, con reverencia. Hay 4 adultos y 3 crías. Son magníficos. Los linces los observaban con sus cansados ojos dorados, sus orejas tupidas y su pelaje manchado, que los identificaban como uno de los depredadores más raros de Europa. Estaban delgados pero sanos, y su hábitat mostraba indicios de los mismos sistemas de autosuficiencia que habían mantenido con vida a los ibis. ¿Cómo? Aldrich respiró. ¿Cómo sobrevivieron? Cornelius está diseñando, dijo Preston, y probablemente la adaptabilidad. Las pequeñas presas deben encontrar su camino a través de los conductos de ventilación. El sistema se convierte en su propio ecosistema. A continuación, abrieron la cámara de 1934. En su interior, 2 águilas imperiales españolas ancianas se posaban en plataformas cuidadosamente construidas. 2 aves. Su plumaje estaba apagado por la edad, pero sus ojos seguían siendo agudos e inteligentes. Son viejas,
dijo Aldrich en voz baja, examinándolas desde una distancia respetuosa. Tienen 30, quizá 35 años, y se acercan al final de su vida natural. Pero lo han conseguido. Contra todo pronóstico, lo han conseguido. Preston sintió cómo la emoción le oprimía la garganta. Estas aves habían vivido toda su vida en la oscuridad, sin ver nunca el cielo abierto, sin sentir nunca el viento bajo sus alas. Sin embargo, habían sobrevivido, perpetuando su especie con su mera existencia. La última cámara, dijo Margot, levantando su llave. Sea lo que haya ahí dentro, Cornelius lo consideraba su mayor logro. La llave encajó perfectamente y la puerta se abrió con un suspiro de presión equilibrada. Preston levantó su linterna y los tres entraron. No era un hábitat, era un archivo. La cámara era pequeña, con un clima cuidadosamente controlado, llena de armarios metálicos y unidades de almacenamiento con puertas de cristal. Dentro de esas unidades había miles de recipientes sellados que contenían semillas, cada uno etiquetado con el nombre de la especie y la fecha de recolección. Debajo de esas unidades de conservación había lo que parecían muestras de tejido en soluciones especializadas. Esto no es solo un santuario, dijo Aldrich con voz temblorosa. Es una biblioteca genética. Cornelius estaba conservando material biológico de especies que no podía salvar en vida. Preston abrió el armario más cercano y encontró una documentación minuciosa. Nombres de especies, muchos de los cuales reconoció como extintos desde hacía mucho tiempo. Métodos de recolección, técnicas de conservación, notas detalladas de múltiples autores que mostraban cómo generación tras generación se había ido ampliando la colección. Algunas de estas muestras son del siglo XVIII, dijo Margot, examinando las etiquetas. Si la conservación había funcionado, la ciencia moderna podría ser capaz de resucitarlas. Aldrich terminó. Extraer ADN viable, potencialmente clonar o reconstruir poblaciones. Esto es, se detuvo, abrumado. Esto no tiene precio. En manos equivocadas, se explotaría con fines lucrativos. En manos adecuadas, podría restaurar ecosistemas enteros. Preston miró el archivo que los rodeaba, comprendiendo ahora el alcance total de lo que Cornelius había construido. No solo un santuario para especies vivas, sino un banco de semillas para el futuro. Una biblioteca genética a la espera de que la humanidad estuviera finalmente preparada para reparar algunos de los daños que había causado. ¿Ahora lo entiendes?, le preguntó Preston a Aldrich en voz baja. ¿Por qué teníamos que ser cautelosos? ¿Por qué es tan difícil confiar? Aldrich asintió lentamente. Y ahora entiendes por qué dije que no pueden quedarse aquí solos. Esto es demasiado importante como para arriesgarlo. Tenemos que protegerlo adecuadamente. El descubrimiento del archivo genético lo cambió todo. Durante 3 días, Preston, Margot y Aldrich trabajaron para documentar su contenido, avanzando con cuidado por el meticuloso sistema de catalogación de Cornelius. Cada contenedor no solo contenía material biológico, sino también esperanza, la posibilidad de que las especies perdidas en el tiempo pudieran volver algún día. Pero a la 4ª mañana, Margot llegó al castillo con la tensión reflejada en su rostro. Aldrich ha estado haciendo llamadas, dijo sin preámbulos. Ayer por la tarde le oí en la posada, hablando en voz baja en el patio. Mencionó protocolos de conservación e instalaciones seguras. A Preston se le hizo un nudo en el estómago. Prometió confidencialidad, y tal vez la esté manteniendo, hablando solo con personas en las que confía. Pero una vez que la información sale de este castillo, perdemos el control sobre ella. Margot dejó caer su bolso con fuerza. Tenemos que tomar una decisión. O nos comprometemos a trabajar con él plenamente, o lo dejamos ahora, antes de que esto vaya más lejos. Encontraron a Aldrich en el santuario, sentado en el suelo de piedra del aviario, haciendo observaciones detalladas en un diario de campo desgastado. Levantó la vista cuando se acercaron, y algo en sus expresiones le hizo cerrar lentamente el cuaderno. «Has estado haciendo llamadas», dijo Preston. Aldrich no lo negó. «Tengo que hacerlo a 3 personas con las que he trabajado durante más de 20 años, personas en las que confío con mi vida». Se puso de pie y miró directamente a Preston a los ojos. «Me puse en contacto con Ingrid Casper, una genetista de Múnich especializada en la recuperación de poblaciones, con Yuki Tanaka, que dirige un santuario privado en Japón para aves en peligro de extinción, y con Simon Okonkwo, experto en la creación de fundaciones para la conservación». «No tenías derecho», dijo Margot con dureza.
Tenía todo el derecho si queremos salvar a estos animales como es debido. La voz de Aldrich se mantuvo tranquila pero firme. Preston Margot, entiendo tu instinto de proteger el secreto, pero me he pasado toda mi carrera viendo cómo desaparecían especies porque la gente esperaba demasiado para actuar. Los civis han sobrevivido tanto por suerte como por diseño. La población de Link es peligrosamente pequeña. Esas águilas están muriendo. No podemos permitirnos el lujo de perder tiempo. ¿Qué les dijiste?, preguntó Preston. Nada específico. Les dije que había encontrado pruebas de un descubrimiento significativo para la conservación y que necesitaba su experiencia en confianza. Los tres aceptaron firmar acuerdos de confidencialidad antes de saber más. Sacó su teléfono. Puedo llamarlos ahora mismo y decirles que me equivoqué. Pero volveremos a estar solos tomando decisiones críticas con un conocimiento incompleto. Preston quería enfadarse, pero reconoció la verdad en las palabras de Aldrich. Las últimas semanas le habían demostrado lo poco que sabía sobre el cuidado adecuado de los animales, la gestión genética y la sostenibilidad a largo plazo. Sus habilidades arquitectónicas habían ayudado a mantener la infraestructura física, pero los seres vivos necesitaban conocimientos que él simplemente no poseía. Quiero conocerlos, dijo Preston finalmente, antes de que sepan nada concreto. Antes de comprometerme, quiero mirarlos a los ojos y decidir si son dignos de esta confianza. Aldrich asintió lentamente. Me parece justo, pero hay algo más que debemos discutir primero. Los llevó de vuelta a la última cámara de Cornelius, el archivo genético, y señaló un sobre sellado pegado a la puerta interior. En letra antigua decía: «Al guardián que abra la última cámara». Me di cuenta de esto ayer, dijo Aldrich. Mencionaste que Cornelius dejó instrucciones. ¿Las has leído? Preston retiró con cuidado el sobre, cuyo sello de cera seguía intacto después de 2 siglos y medio. En su interior había varias páginas de papel grueso cubiertas con la precisa caligrafía de Cornelius. Leyó en voz alta: «Al guardián que ocupa el lugar que yo ocupé, que lleva la carga que yo he llevado, has descubierto lo que no pude compartir en vida. Intenté salvar 9 especies y en el momento de escribir estas líneas, 5 han desaparecido a pesar de mis esfuerzos. El gran orco ha desaparecido. Los aurochs han desaparecido. Los demás se aferran a la existencia por un hilo. Rezo para que tengas la habilidad necesaria para fortalecerlas. Escribo esto a los 73 años, sabiendo que mi tiempo se acaba. Mi hija continuará este trabajo y sus hijos después de ella. Pero temo que el peso del secreto se vuelva demasiado grande. Futuro guardián, te enfrentas a una elección que yo no pude tomar. Si revelar lo que hemos protegido o mantener el aislamiento que lo ha mantenido a salvo. He pasado mi vida viendo cómo la codicia destruía la belleza. Coleccionistas privados que compran criaturas raras por vanidad. Cazadores que matan al último ejemplar de una especie por deporte. Comerciantes que trafican con la extinción. En mi época, la revelación habría significado la destrucción. Pero construí este archivo, esta biblioteca genética, con la esperanza de que tu error fuera diferente, de que la humanidad hubiera aprendido a valorar la preservación por encima de la posesión. La pregunta que debes responder ¿es tu época esa época? Las manos de Preston temblaban ligeramente mientras seguía leyendo. No envidio esta decisión. Si lo revelan demasiado pronto, los hombres codiciosos explotarán lo que hemos protegido. Si esperan demasiado, el tiempo mismo se convertirá en su enemigo. Les ofrezco algunos consejos. Primero, la confianza debe ganarse lentamente y ponerse a prueba minuciosamente. No compartan la totalidad de nuestro trabajo con nadie hasta estar seguros de su integridad. Segundo, forjen alianzas con cuidado. Una sola persona no puede sostener esta carga para siempre, pero demasiadas voces crean caos y compromisos. En tercer lugar, recuerda que nuestro propósito no es la preservación por sí misma, sino la restauración. Estas especies no deben vivir para siempre en la oscuridad. Deben volver al mundo si ese mundo puede ser seguro para ellas. Por último, ten presente que no llevas esta carga solo. Todos los guardianes que te han precedido se han enfrentado a estas mismas preguntas. Estamos unidos a través del tiempo en nuestro propósito, sino en nuestra presencia. Que encuentres la sabiduría que yo no pude encontrar, el valor que me faltó y los aliados que nunca me atreví a buscar.
El futuro de lo que hemos protegido está ahora en tus manos. La carta estaba firmada simplemente. Cornelius Ashford, Guardián, 1758. El silencio invadió la sala cuando Preston terminó de leer. El peso de las palabras de Cornelius se cernió sobre los tres. Una pregunta que resonaba a lo largo de 2 siglos y medio, exigiendo una respuesta. ¿Es vuestro momento ese momento?, repitió Margot en voz baja. Me he hecho esa pregunta toda mi vida. Mi abuelo creía que la respuesta era no. Eligió el aislamiento continuo en lugar de la revelación. Y el santuario casi desapareció por eso, dijo Aldrich con suavidad. Cuando falleció repentinamente, décadas de conocimiento se esfumaron. Si Preston no hubiera heredado el castillo, todo lo que había aquí habría acabado fracasando. El aislamiento los protegía, pero también los hacía vulnerables. Preston recorrió el archivo genético, contemplando siglos de cuidadosa conservación. Miles de muestras que representaban cientos de especies, algunas aún vivas en el mundo, otras extintas en todas partes, excepto en estos contenedores sellados. El alcance de lo que Cornelius y sus sucesores habían logrado era asombroso. Dediqué mi carrera a intentar salvar hermosos edificios antiguos, dijo en voz baja. Creía que la conservación era importante, que mantener vivas las piezas del pasado enriquecía el presente. Pero los edificios no se reproducen, no evolucionan, no necesitan alimento, cuidados ni diversidad genética. Simplemente se mantienen en pie o se derrumban en función de su integridad estructural. Se volvió hacia Margot y Aldrich. Estas criaturas no son artefactos que se puedan guardar bajo llave en un almacén. Son seres vivos que merecen algo más que sobrevivir en la oscuridad. Cornelius tenía razón. Nuestro objetivo debería ser la restauración, no solo la conservación. Así que ya has tomado una decisión. Margot dijo, he tomado parte de ella. Avanzaremos con cautela. Pondremos a prueba la confianza a fondo. Estableceremos alianzas poco a poco, tal y como aconsejó Cornelius. Preston miró a Aldrich. Trae a tus colegas aquí. Déjame conocerlos. Pero entiende esto. Vendrán de uno en uno. Firmarán documentos legales que protejan el santuario. Y a la primera señal de que los beneficios son más importantes que la conservación, cerraremos esto por completo. Aldrich extendió la mano. De acuerdo. Me pondré en contacto con ellos hoy mismo y organizaré las visitas para las próximas 2 semanas. Mientras se daban la mano, Preston sintió el peso de la decisión sobre él. Para bien o para mal, los siglos de aislamiento del santuario estaban llegando a su fin. Lo que sucediera a continuación determinaría si la obra de toda una vida de Cornelius sobreviviría o se convertiría en otra historia con moraleja sobre la confianza mal depositada. Ingrid Casper fue la primera en llegar. Una mujer de unos 60 años con cabello gris acero y agudos ojos azules que no se les escapaba nada. Se movía con la tranquila autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte sobre la supervivencia de las especies. Preston la recibió en la puerta del castillo, estudiándola con tanta atención como ella a él. Llevaba ropa práctica de campo y solo llevaba una pequeña mochila, sin equipo fotográfico ni dispositivos de grabación, solo cuadernos y lo que parecían suministros médicos básicos. Señor Whitmore, dijo con su preciso acento alemán, Quentin habla muy bien de usted. Dice que es un hombre que comprende el peso de la responsabilidad. Quizás sea optimista, respondió Preston. Soy un arquitecto que ha heredado algo que va mucho más allá de mi experiencia. Los mejores guardianes suelen ser los más reacios. Entienden lo que están arriesgando. Ella miró hacia el castillo. ¿Procedemos? Quentin dijo. Primero tendría que firmar unos documentos. Margot había preparado acuerdos de confidencialidad exhaustivos con la ayuda de un abogado de confianza que creía que estaba redactando documentos para la conservación de libros raros. ING leyó cada palabra cuidadosamente antes de firmar. He dedicado mi carrera a intentar deshacer los cuellos de botella genéticos, dijo mientras dejaba el bolígrafo. Rescatar especies al borde de la extinción mediante una gestión cuidadosa de los programas de cría. La mayoría de las veces llego demasiado tarde, la población es demasiado pequeña y la diversidad genética está demasiado comprometida. Sea lo que tengas aquí, lo protegeré con mi vida. Algo en su tono convenció a Preston más que cualquier documento legal. La condujo a través del castillo hasta el estudio, observando su reacción cuando se abrió la puerta oculta.
Ella bajó los escalones de piedra con reverencia, con una mano rozando las antiguas paredes. El laboratorio la dejó helada. Se movió entre los instrumentos, examinando todo con fascinación profesional. Esto es extraordinario. La sofisticación del diseño, la comprensión del control ambiental. Quien quiera que construyera esto era un genio. Mi antepasado, Cornelius Ashford, 1722. Imposible. Pero su tono sugería que estaba reconsiderando lo que creía posible. Preston abrió la puerta del aviario. La única sonido fue la brusca inspiración de Ingrid. Se quedó inmóvil, observando a los ibis moverse por su cámara con facilidad. Percy, desde su posición dominante, estudiaba a esta nueva humana con su característica curiosidad. Ibis europeos, susurró ella, extintos desde 1906, excepto que no están extintos en absoluto. No se acercó inmediatamente. En cambio, se arrodilló en el suelo de piedra y observó su comportamiento con mirada experta. Preston vio cómo tomaba nota de las jerarquías sociales, las condiciones de cría, los indicadores de salud, todos los signos sutiles que un experto reconocería. ¿Cuántas generaciones?, preguntó sin apartar la mirada de las aves. Estimamos que entre 30 y 40 a partir de 6 parejas reproductoras originales. El cuello de botella genético debería haberlos matado. Depresión endogámica, acumulación de mutaciones deleterias. Se detuvo sacudiendo la cabeza. Sin embargo, aquí están, claramente sanos. La población debe haber sido gestionada con cuidado. O la selección natural fue notablemente eficaz para eliminar los genes dañinos. ¿Puedes ayudarlos?, preguntó Preston. ¿Ayudarlos? Ingrid finalmente lo miró, y él vio lágrimas recorriendo su rostro curtido. Señor Whitmore, esta es la población genética más importante que he encontrado nunca. Estas aves representan un linaje ininterrumpido que se remonta a 3 siglos atrás. Su ADN es un registro vivo de adaptación y supervivencia. Sí, puedo ayudarlas. Puedo desarrollar estrategias de cría para maximizar la diversidad genética en el futuro, establecer bases genéticas, crear poblaciones de reserva. Pero más que eso, puedo garantizar que sobrevivan otros 300 años. Se levantó lentamente, secándose los ojos sin complejos. Enséñame todo. Necesito comprender el alcance total de lo que estamos protegiendo. Le mostraron los enlaces y Preston vio cómo su compostura profesional se resquebrajaba de nuevo. Examinó a la familia desde una distancia respetuosa, tomando notas detalladas sobre su estado, su hábitat y su comportamiento. 7 individuos de lo que probablemente eran 2 parejas reproductoras. La diversidad genética es limitada, pero manejable si tenemos cuidado. Miró a Preston. Estos vínculos necesitarán conectarse con poblaciones silvestres eventualmente. Tendremos que establecer programas de cría muy cuidadosos, posiblemente con cruces con linces ibéricos en España, bajo condiciones extremadamente controladas. Las águilas trajeron una tranquila tristeza a su expresión. Son viejas, hermosas, pero viejas. Han vivido mucho más allá de la esperanza de vida normal, lo que me dice que las condiciones ambientales aquí son notablemente estables, pero se están acercando al final. ¿Podemos salvarlas?, preguntó Margot. Su genética, sí, si podemos obtener muestras viables antes de que mueran. La especie en sí todavía existe en pequeñas cantidades en España, pero estos individuos, sacudió la cabeza suavemente, celebramos sus largas vidas y nos preparamos para sus muertes naturales. Es todo lo que podemos hacer. Finalmente, le mostraron el archivo genético. Ingrid lo recorrió como alguien en una catedral, sin tocar nada, pero absorbiéndolo todo. Cuando leyó las etiquetas, nombres de especies que abarcaban siglos, algunas aún existentes, muchas desaparecidas hace tiempo, su compostura finalmente se rompió por completo. Se sentó pesadamente en el suelo de piedra y lloró. Lo siento, dijo después de un momento, secándose la cara. Es solo que... ¿Entiendes lo que esto representa? Material genético de especies que creíamos perdidas para siempre. Con técnicas modernas, con tiempo y recursos y un trabajo cuidadoso, podríamos ser capaces de recuperar algunas de ellas. No todas, quizá ni siquiera la mayoría, pero algunas. ¿A qué precio?, preguntó Preston en voz baja. Ingrid lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Cornelius escribió que solo deberíamos revelar esto cuando el mundo esté preparado para valorar la conservación por encima de la posesión. ¿Lo está? ¿O se convertirá en un circo con gobiernos y corporaciones
peleándose por quién controla el ADN de las especies extintas? Ambas cosas, dijo Ingrid con sinceridad. La comunidad científica celebraría este descubrimiento. Pero tienes razón, habría disputas por el control, por el acceso, por las aplicaciones comerciales. Por eso debemos establecer primero protecciones legales, crear fideicomisos, establecer el estatus de santuario, construir marcos que impidan la explotación antes de cualquier anuncio público. ¿Cuánto tiempo llevaría eso? Sí, 5 como mínimo, posiblemente más. Se puso de pie, recuperando la compostura. Pero puedo empezar a trabajar inmediatamente en las poblaciones vivas. Pruebas genéticas, evaluaciones de salud, estrategias de cría. Ese trabajo puede continuar discretamente mientras construimos protecciones legales. Preston intercambió miradas con Margot, viendo su propia esperanza cautelosa reflejada en la expresión de ella. Vienen 2 colegas más, dijo, un operador de santuarios y un experto legal en fideicomisos de conservación. Si demuestran ser tan confiables como tú pareces ser, seguiremos adelante. Ingrid sacó su cuaderno y ya estaba esbozando marcos para el programa de cría. ¿Cuándo puedo comenzar las pruebas genéticas? Necesitaré muestras de sangre de todas las aves y lanes, evaluaciones de salud detalladas. Pronto, dijo Preston, pero primero debemos asegurarnos de que nuestra base sea sólida. Cornelius construyó este santuario para que durara siglos. No comprometeremos ese legado por apresurarnos. Ingrid asintió lentamente, comprendiendo el peso de sus palabras. Entonces esperaré. Pero sepa esto, señor Whitmore, ya no está solo. Pase lo que pase, tiene aliados que comprenden lo que le está protegiendo. Yuki Tanaka llegó 3 días después, durante una lluvia primaveral que convirtió los terrenos del castillo en un lugar brumoso y onírico. Era más joven de lo que Preston esperaba, tal vez 40 años, con ojos oscuros e inteligentes y unos movimientos económicos que sugerían una observación cuidadosa del mundo que la rodeaba. Dirijo un santuario privado en Nagano, explicó mientras se sentaban en el estudio, con la lluvia golpeando las ventanas. 40 hectáreas dedicadas a especies japonesas en peligro de extinción. He pasado 15 años construyendo hábitats que permiten un comportamiento natural y al mismo tiempo protegen de la invasión humana. ¿Por qué mantenerlo en privado?, preguntó Margot. Porque los santuarios públicos se convierten en atracciones turísticas. Los visitantes bien intencionados crean estrés, introducen enfermedades y perturban los ciclos de reproducción. Las especies que protejo necesitan paz, no publicidad. Dejó su té sobre la mesa. Quentin dijo, «Tienes algo que requiere absoluta discreción. Por eso he venido». Preston la acompañó abajo después de que ella firmara los acuerdos. Su reacción ante el santuario fue diferente a la de Ingrid, más tranquila, más contemplativa. Estudió el aviario durante mucho tiempo antes de hablar. Se han adaptado al cautiverio a lo largo de generaciones, observó. Sus patrones de comportamiento no muestran ningún recuerdo de la existencia salvaje. Estas aves nunca han conocido el cielo abierto. ¿Está mal?, preguntó Preston, al percibir un tono de juicio en su voz. No está mal, es trágico, pero necesario, dadas las circunstancias. Se acercó y Percy la observó con interés. La pregunta es, ¿cuál es su futuro? ¿Se quedarán aquí para siempre? ¿O trabajaremos para liberarlos eventualmente? ¿Liberarlos para qué?, dijo Margot. ¿Sus hábitats naturales han desaparecido o están comprometidos? Entonces crearemos otros nuevos o restauraremos los antiguos. La expresión de Yuki denotaba una tranquila determinación. He dedicado mi carrera a comprender que la verdadera conservación no consiste en mantener a los animales en jaulas, ni siquiera en jaulas bonitas. Se trata de crear condiciones en las que puedan volver a existir en libertad y en estado salvaje. Examinó los eslabones con la misma consideración. Son grandes depredadores. Necesitan territorio, necesitan cazar, necesitan libertad para expresar sus comportamientos naturales. Esta cámara, por muy notable que sea, sigue siendo una jaula que los mantuvo con vida, dijo Preston, sintiéndose a la defensiva. Sí, y lo respeto completamente. Tu antepasado realizó un milagro. Yuki se volvió hacia él. Pero los milagros tienen un propósito. Estos animales sobrevivieron para que algún día, en algún lugar, pudieran vivir según lo que dicta su genética. Mi papel, si me lo permites, es ayudar a planificar ese futuro.
identificar dónde podrían ser liberados finalmente, trabajar con organizaciones conservacionistas para preparar hábitats, para garantizar que, cuando llegue el momento, tengan espacios salvajes esperándolos. Preston se sintió desafiado por su visión. Se había considerado a sí mismo un guardián, un cuidador, alguien que mantenía lo que Cornelius había construido. Yuki describía algo más ambicioso, una restauración real, un retorno a la naturaleza. Eso podría llevar décadas, dijo él, casi con toda seguridad. Pero todo viaje comienza con la planificación. Ella sacó su propio cuaderno en el que ya había esbozado los requisitos del hábitat. Los ibis necesitan humedales, vegetación específica, protección contra los depredadores. Los enlaces necesitan bosques con poblaciones de presas adecuadas y un contacto mínimo con los humanos. Estas condiciones existen o pueden crearse, pero requieren la coordinación entre naciones, acuerdos con los gobiernos y financiación para la restauración del hábitat. Estás describiendo una tarea imposible, dijo Margot. Estoy describiendo un trabajo necesario. Imposible simplemente significa que nadie lo ha hecho todavía. La sonrisa de Yuki era amable pero firme. He ayudado a restaurar las poblaciones del ibis crestado japonés, un pariente cercano tuyo. Hace 20 años quedaban menos de una docena. Ahora hay cientos en hábitats silvestres protegidos. Se puede hacer. Simono Conquo llegó 2 días después. Un hombre de hombros anchos, de unos 50 años, con el pelo canoso y la tranquila autoridad de alguien que ha pasado décadas navegando por complejos paisajes legales y políticos. Había creado fundaciones conservacionistas en toda África, protegiendo especies en peligro de extinción a través de marcos legales innovadores. Quentin me dice que tienes algo que vale la pena proteger, dijo en un inglés con acento que tenía trazas de Laros y Londres. Algo que requiere una estructura legal muy cuidadosa. Tras el ya familiar ritual de acuerdos y desacuerdos, Simon examinó el santuario con la mirada práctica de un abogado. Preguntó por la documentación de la propiedad, las leyes locales, los tratados internacionales y las estructuras de herencia. Sus preguntas se centraban menos en los animales en sí que en el marco legal que los sustentaba. Notable, dijo finalmente, pero vulnerable desde el punto de vista legal. Esta propiedad podría ser confiscada por dominio eminente para la investigación científica, reclamada por agencias medioambientales y contestada por parientes lejanos. Tenemos que establecer protecciones de inmediato. En el estudio esbozó su propuesta. Creamos un fideicomiso de conservación con estatutos perpetuos. El santuario se convierte en una entidad legalmente distinta de la propiedad personal, gobernada por un consejo de administración en lugar de por propietarios individuales. Esto proporciona continuidad más allá de la vida de una sola persona y protecciones contra la incautación. ¿Quiénes serían los administradores?, preguntó Preston. Inicialmente, nosotros 5, tú, Margot, Ingrid, Yuki y yo. Más adelante, podríamos ampliarlo con cuidado. El fideicomiso tendría estrictos requisitos de confidencialidad, protocolos de toma de decisiones y planificación de la sucesión. Simon sacó su tableta y mostró los organigramas. He establecido 17 estructuras similares. Funcionan, pero requieren el compromiso de todos los involucrados. Preston miró a las 4 personas reunidas en el estudio. Un genetista, un operador del santuario, un experto legal y Margot, descendiente de guardianes que se remontan a siglos atrás. Hace un mes, estaba solo, abrumado, inseguro. Ahora tenía aliados. Hay una cosa más, dijo. Un pacto que todos los guardianes han firmado desde 1723. Recuperó el documento del escritorio de Cornelius. Páginas amarillentas cubiertas de firmas que abarcaban varias generaciones. Cada guardián había firmado y fechado su compromiso de proteger el santuario por encima de sus intereses personales. El abuelo de Margot fue el último en firmar, en 1962. Yo añadí mi nombre el mes pasado. Preston miró a cada uno de ellos por turno. Si hacemos esto, si realmente nos convertimos en administradores de esta labor, todos firmamos. Nos comprometemos no solo legalmente, sino también personalmente, con lo que Cornelius comenzó. Ingrid dio un paso al frente y leyó atentamente el pacto. Las palabras eran sencillas. Me comprometo a proteger estas vidas y este conocimiento.
a valorar la preservación por encima del beneficio, a actuar siempre en interés de las especies protegidas en este documento y a formar a mi sucesor en estos mismos principios. Firmó sin dudarlo. Yuki la siguió, luego Simon, y cada uno añadió su nombre al registro centenario. Ahora comienza el verdadero trabajo, dijo Simon. Marcos legales, programas genéticos, planificación del hábitat, sostenibilidad financiera. No será rápido ni fácil. Nada que merezca la pena lo es, respondió Preston, mirando las firmas antiguas y nuevas. Pero ya no trabajamos solos. Afuera había dejado de llover. La luz del sol primaveral atravesaba las nubes e iluminaba el estudio donde se encontraban 5 personas, unidas a través de continentes y disciplinas por un único propósito: garantizar que lo que había sobrevivido en la oscuridad durante 2 siglos pudiera algún día volver a la luz. 6 meses después, Preston se encontraba en el santuario observando a la nueva generación de polluelos de ibis dar sus primeros pasos vacilantes. 4 crías sanas de la nidada de primavera, cada una de ellas un pequeño milagro de supervivencia continua. Percy supervisaba desde su percha con la autoridad de un patriarca, mientras Ingrid tomaba notas detalladas sobre los hitos del desarrollo. El castillo se había transformado a su alrededor. El ala este albergaba ahora un pequeño laboratorio donde Ingrid realizaba análisis genéticos durante sus visitas mensuales. Yuki había ayudado a diseñar hábitats mejorados que permitían comportamientos más naturales sin dejar de lado la seguridad. Los marcos legales de Simon estaban en marcha. El santuario existía oficialmente como Ashford Conservation Trust, protegido por capas de protecciones legales que sobrevivirían a cualquier fideicomisario individual. El propio Preston había cambiado más de lo que esperaba. El hombre desesperado que había llegado sin nada había encontrado un propósito que iba más allá de la preservación arquitectónica. Sus días seguían los ritmos marcados por los seres vivos, en lugar de los calendarios de construcción. Se despertaba con el canto de los pájaros, pasaba las mañanas manteniendo los sistemas, las tardes documentando observaciones y las noches leyendo los diarios de Cornelius y añadiendo sus propias entradas. El trabajo le había devuelto algo más que un propósito. Le había enseñado a confiar. Margot lo visitaba a diario, con la energía renovada al ver cómo prosperaba el santuario bajo los cuidados adecuados. Juntos habían abierto las cámaras selladas restantes, una de las cuales contenía especímenes botánicos conservados y otra, intrincados dibujos de las relaciones del ecosistema que Cornelius había observado. Cada descubrimiento añadía profundidad a su comprensión de su visión. Tu antepasado era un pensador sistémico. Había observado Ingrid durante una excavación. Entendía que las especies no existen de forma aislada. Intentaba preservar relaciones ecológicas completas. Esa idea había dado forma a su planificación futura. Ya no solo protegían especies individuales. Documentaban el conocimiento que Cornelius había conservado sobre cómo esas especies interactuaban con su entorno. Preston subió los escalones de piedra hasta el estudio, donde el sol de la tarde iluminaba motas de polvo que bailaban en una luz dorada. Su ordenador portátil estaba abierto sobre el antiguo escritorio, una combinación discordante de lo viejo y lo nuevo. Había estado escribiendo, no propuestas arquitectónicas, sino algo más personal, quizás unas memorias, o simplemente una extensa entrada en su diario para los futuros guardianes. Su teléfono vibró con un mensaje de Yuki. El hábitat de Anderu parece prometedor. El gobierno local está interesado en el programa de reintroducción de Link. Aún quedan años, pero se está avanzando. Preston sonrió. Que quedaran años no le importaba. Ahora pensaban en generaciones, no en meses. Un golpe en la puerta del castillo lo sacó de sus pensamientos. Encontró a Aldrich de pie en los escalones, con la bolsa de la cámara al hombro, pero con el rostro serio en lugar de emocionado. Hay interés, dijo Aldrich sin preámbulos. Un productor de documentales ha oído rumores sobre un importante trabajo de conservación en esta región. No hay nada concreto, pero están haciendo preguntas. Preston sintió un nudo en el pecho. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es difícil de decir. Meses, quizá un año, antes de que las especulaciones se conviertan en investigaciones. Simon cree que deberíamos considerar una revelación controlada. Anunciar la existencia del santuario en nuestros términos antes de que lo haga otra persona. Caminaron por los terrenos mientras discutían las opciones. Los jardines primaverales que Preston había comenzado a restaurar
mostraban una prometedora vegetación. Había descubierto que le gustaba trabajar con plantas vivas, sacando belleza de lo descuidado, al igual que había restaurado edificios en el pasado. Solía pensar que la preservación significaba mantener las cosas sin cambios, dijo Preston, deteniéndose junto a un muro de piedra cubierto de rosas trepadoras. Pero todo lo vivo cambia. Las aves de ese santuario no son de la misma especie que Cornelius salvó. Se han adaptado, han evolucionado a lo largo de 30 generaciones de vida en cuevas. La verdadera conservación significa permitir ese cambio mientras se protege la esencia de lo que importa. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Aldrich. Nos preparamos, documentamos todo, reforzamos nuestras protecciones legales, identificamos socios científicos de confianza. Y cuando llegue el momento, cuando estemos realmente preparados, compartiremos lo que Cornelius construyó, no como un espectáculo, sino como un ejemplo de lo que es posible cuando las personas se comprometen con la protección por encima de las ganancias. Esa noche, Preston bajó al aviario por última vez antes de dormir. Las aves se preparaban para pasar la noche, y sus suaves gorjeos resonaban en el espacio abovedado. Se sentó en el suelo de piedra donde se había arrodillado por primera vez, abrumado por el asombro, y sacó su diario de guardián. 6 meses desde que abrimos el santuario a nuestros aliados, escribió. El trabajo continúa, ahora a mayor escala, pero no por ello menos sagrado. Entiendo por qué Cornelius optó por el secretismo. En su época, la revelación habría significado la destrucción, pero los tiempos cambian. La pregunta que planteó sobre si el mundo estaba preparado para este conocimiento sigue siendo compleja, pero creo que estamos más cerca de esa preparación que nunca. Llegué aquí destrozado, creyendo que había perdido todo lo que importaba. Lo que encontré fue algo que importaba más que todo lo que había perdido. El propósito no se encuentra en lo que poseemos o en lo que logramos por nosotros mismos. Se encuentra en lo que se nos confía para proteger para los demás, para las generaciones futuras, para las especies que no pueden expresar su propio valor, para las visiones que perduran más allá de las vidas individuales. Ya no soy el hombre que llegó hace 6 meses con una orden de desahucio y sin nada que perder. Soy un guardián de una estirpe que se remonta a 3 siglos atrás, parte de algo más grande que yo mismo. El castillo que heredé no es una maldición ni una carga. Es una responsabilidad que me honra llevar. Al guardián que lea esto después de mí, le digo que ha heredado no solo un santuario, sino una comunidad. Confíe en ellos, aprenda de ellos, deje que lleven parte del peso que parece imposible de soportar solo. Cornelius pensaba que tenía que trabajar en aislamiento, pero su mayor logro no fue el santuario en sí. Fue inspirar a generaciones de personas a dedicar sus vidas a continuar su visión. Las aves que se encuentran debajo de mí se preparan para dormir, sin saber que representan 2 siglos y medio de dedicación y amor humanos. Simplemente existen como deben hacerlo. Su supervivencia es un testimonio de lo que es posible cuando las personas eligen la protección por encima de la posesión. Mañana traerá nuevos desafíos, pero esta noche, en este momento, todo es exactamente como debe ser. Preston cerró el diario y lo colocó junto a los volúmenes de Cornelius en la estantería del laboratorio. Su letra parecía pequeña junto a la elegante caligrafía de sus antepasados, pero sin embargo, pertenecía a ese lugar. Arriba, el castillo esperaba, ya no vacío e intimidante, sino lleno de vida y propósito. El pueblo de abajo albergaba aliados en lugar de extraños temibles, y en las profundidades de la tierra, especies que no deberían existir continuaban su silenciosa y milagrosa supervivencia. Preston Whitmore, antes arquitecto y ahora guardián, subió los escalones de piedra hacia su hogar, llevando consigo un legado que les sobreviviría.